En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe, y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. El siervo sufriente. Nuestra cita de hoy la encontramos en Isaías capítulo 42, verso 1. La palabra de Dios dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. El siervo sufriente es una figura central en la Biblia, especialmente en el libro de Isaías en los capítulos 42, 49, 50 y 53. Cuando puedas, te invito a leerlo. En estos capítulos, Isaías describe al siervo sufriente como un siervo que es enviado por Dios para restaurar a Israel y para ser una luz para las naciones. Esta figura es descrita como un siervo que sufre y es maltratado, pero que finalmente es exaltado y glorificado. Amadas hermanas, gracia y paz. Espero puedas seguir conmigo y escuchar este pequeño mensaje, donde conoceremos juntas más de nuestro amado Jesús, el siervo sufriente. Pedirte también que prepares tu corazón para esta semana de recogimiento espiritual, donde conmemoramos los grandes acontecimientos de nuestra redención, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y a su vez contemplamos el amor de Dios que permitió el sacrificio de su Hijo, el dolor de ver a Jesús crucificado, la esperanza de ver a Jesús que vuelve a la vida, el júbilo de su resurrección y la seguridad que un día lo veremos cara a cara. Ahora leamos lo que dice la Biblia de este siervo sufriente. En Isaías capítulo 42, versos del 2 al 4, y dice así: No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Y así fue que sucedió, tal cual está escrito. El Salvador del mundo fue apacible, manso de corazón, mostró misericordia a su pueblo, no causó daño a los que estaban heridos, ni aplastó a los que vivían en tribulación, angustia, sino que los fortaleció, mostró compasión por los débiles y sanó sus enfermedades. Hermanas, el siervo sufriente de Isaías 53 es el Mesías. Él es aquel altamente exaltado, ante quien los reyes cerrarán su boca. El Mesías es el renuevo que surgió del tabernáculo de David, como dice en Isaías 53, verso 2, parte A. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. El renuevo que aparece es una referencia mesiánica común en Isaías y en otras partes. La dinastía davídica iba a ser cortada en juicio como un árbol caído, pero se había prometido a Israel que un nuevo retoño surgiría del tocón. El rey Mesías debería ser ese renuevo. En Isaías capítulo 11, verso 1 dice: Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Este renuevo se convirtió en el Rey de Reyes y fue quien proveyó la última expiación. Además, el siervo sufriente descrito en las Escrituras se destaca justamente sufriente por haber sido maltratado y objeto de persecución, sufrimiento e injusticia. Y lo vemos descrito en Isaías capítulo 53, versos del 3 al 5, y dice así: Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro.
fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Otra característica de este siervo sufriente es que también fue humilde, modesto, que nunca buscó su propia gloria y el reconocimiento para sí mismo. Él honraba a su Padre. En una ocasión les dijo esto a los judíos, en Juan capítulo 8, verso 50, y dice así: «Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga». Las Escrituras nos hablan de su obra de redención. El siervo sufriente fue capaz de liberarnos de la esclavitud del pecado. Nos rescató pagando un alto precio, como dice en Romanos capítulo 3, verso 24, en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Hermanas, sepamos que la identidad del siervo sufriente se define por su relación con Dios como su Hijo y su misión como libertador y redentor de la humanidad. Veamos ahora su identidad descrita en su máxima expresión en Filipenses capítulo 2, verso del 6 al 8, y dice así: «El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz». Aquí Pablo nos lleva a admirar y destacar la humillación de Jesús. Él quiso tomar la forma de siervo, y no fue que solo quiso parecerse a un siervo, sino que se hizo siervo. Él actuó como siervo y esclavo. Recordemos un acontecimiento en la última cena, cuando Él lavó los pies a sus discípulos. Amadas, ya al bajar a esta tierra fue un hecho de sublime humillación para realizar el acto más humillante en ese tiempo, la muerte en una cruz. ¿Por qué? Porque la meta de la crucifixión romana no era solamente matar al criminal, sino también mutilar y deshonrar el cuerpo del condenado, lo que denota la peor humillación y maldición. Las Escrituras nos dicen que Jesús no fue egocéntrico, no usó su poder para hacer prevalecer su deidad, sino al contrario, se despojó, se humilló, porque no se miró a él mismo, sino miró a los demás y su bienestar. Él dejó la gloria del Padre, dejó sus privilegios celestiales. Ahora, el siervo sufriente o Mesías fue conocido por su obediencia a la voluntad de su Padre. No se rebela contra ella, sino que la acepta y la cumple. El autor de Hebreos escribió en el capítulo 5, versos 8 y 9 lo siguiente: «Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen». Gloria a Dios. En el Evangelio de Juan se describe a Jesús como el siervo sufriente que es enviado por Dios para salvar al mundo. Juan explica la venida del Cordero de Dios en el capítulo 1, versículos del 29 al 34, cuando se presenta a Juan el Bautista. Leamos los versículos 29 y 30 de Juan capítulo 1, y dice así: «El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo». Por otro lado, nuestro Señor Jesús, vemos claramente que estudió las Escrituras con mucho cuidado. Su vida entera fue conformada por lo que leyó,
y así comprendió lo que le estaba sucediendo cuando lo arrestaron en Getsemaní. Los que lo acompañaban trataron de resistirse, pero Jesús les dice en Mateo capítulo 26, verso 56 lo siguiente: Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Amadas, las escrituras le dieron la fortaleza a Jesús para soportar la deslealtad, el abandono y las acusaciones falsas de lo que el siervo sufriente tuvo que padecer. Jesús tuvo que resistir la deslealtad de Judas. Este expresó su amor por él con un beso traidor. Este hecho fue el mayor de los actos de hipocresía. Pero Jesús sabía lo que hacía Judas, sin embargo, lo llamó amigo. Esto ocurre aún en este tiempo. Por muy desleales que seamos, Jesús permanece fiel a nosotras. No obstante, nuestro Señor sufrió el abandono de sus discípulos en su momento más crucial. Ellos huyeron de miedo. Ahora, en los momentos cuando todo está bien en nuestras familias o amistades, el sol está brillando y hay una excelente oferta laboral, gracias a Dios, es natural querer ponernos en contacto y celebrar junto a ellos. Pero, ¿sabes? La lealtad también significa apoyarlos cuando pasan por momentos oscuros, pruebas o horas bajas. Me parece a mí que muchas de nosotras, en momentos así, es mucho más difícil saber qué decir. Y la tentación es mantenerse lejos y, de hecho, abandonarlos. Alguien dijo una vez: si te va bien en la vida, tus amigos conocen quién eres. Pero cuando te va mal, es cuando descubres quién son tus verdaderos amigos. Hermanas, ahora vayamos al momento donde Jesús tuvo que soportar acusaciones falsas de parte de los religiosos de su pueblo. Él tuvo que pasar por la terrible situación de escuchar a unos falsos testigos perjurando contra él para condenarlo a muerte. En Mateo capítulo 26, versos del 59 al 63 dice: Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Hermanas, este juicio de Jesús ante el Sanedrín ha sido objeto de diversos debates y opiniones. Entre las que se encuentran, dicen que solo fue un interrogatorio y que fue un juicio ilegal. El Sanedrín no tenía el poder de ejecutar la pena de muerte, por lo que Jesús fue entregado a Poncio Pilato. Algunos estudiosos han llegado a decir que el juicio fue injusto y que se llevó a cabo en un contexto ilegal. En el juicio y la sentencia violaron los principios de las leyes y procesos criminales de los judíos, dictando la sentencia sin pruebas sólidas, utilizando, como hemos visto, testigos falsos. ¿Alguna vez te han acusado injustamente? Sabrás entonces que es una experiencia horrible y dolorosa. Esto nos da un ejemplo sobre cómo podemos lidiar con cosas así en nuestra vida. Jesús mostró un extraordinario dominio de sí. No respondió, sino que dejó que lo atacaran físicamente, eligiendo no ganar la discusión para ganar la batalla. La obediencia de Jesús hizo que no se defendiera. Él dejó que toda la escritura se cumpla al pie de la letra. Leamos Isaías 53, verso 7, y dice así: Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora bien, es
precisamente en el juicio delante del Sanedrín, donde Jesús aparece como una víctima indefensa. De hecho, la víctima indefensa es la que tiene todo el poder y la autoridad. Lo irónico es que los jueces eran quienes en realidad estaban siendo juzgados. Como ellos, todas tenemos que decidir lo que pensamos acerca de Jesús. Amadas, toda escritura sobre lo que sufriría el siervo escogido por Dios se cumplió. Si no, miremos lo que dice Mateo capítulo 26, versos del 66 al 68, y dice así: ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Oh, amadas, me asombra y me cuesta entender tanto amor de parte del siervo sufriente. ¿Cómo es que siendo nosotras culpables, el justo pagó por los injustos para llevarnos a Dios? Nuestro pecado lo llevó a la cruz y no fue abandonado solo por los hombres, sino por Dios su Padre. Él estaba tan enojado con el pecado que no pudo soportar mirar a Jesús cargado de pecado. Jesucristo estaba experimentando la desolación y la ira de Dios porque cargaba con los pecados de la humanidad. Recordemos el clamor de Jesús cuando estuvo en la cruz, en el Salmo 22, verso 1, y dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Este salmo consta de 5 versículos, escrito por David, y habla del hecho de que Dios está siempre con los justos. Cuando puedas, te invito a leerlo. Por ello, algunos consideran que Dios no abandonó a Jesús literalmente, ya que eso dividiría la Trinidad. Recordemos, en una ocasión, Jesús afirmó que Dios estaría con él en Juan capítulo 16, verso 32, y dice así: He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Amadas, para finalizar, repito que Isaías 53 debe ser entendido como una referencia a la venida del Mesías. En este capítulo de Isaías, su sufrimiento fue profetizado. Él daría su vida para pagar nuestros pecados. Luego resucitaría y así se transformaría en el gran sumo sacerdote para todo el mundo, ofreciendo y virtiendo su sangre como expiación para la limpieza de los pecados de todos los que creerían en el único y suficiente Salvador, el Señor Jesucristo. De esto y más hablaré en nuestro próximo encuentro. Que Dios nos ayude a no perder el asombro por el siervo sufriente y su obra de amor por nosotras. Sé bendecida con su palabra. Hasta pronto, si así Dios lo quiere. El Hijo de Dios soportó el dolor y la humillación en la cruz, lo que nosotras teníamos que soportar por nuestros pecados. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.